¿Por qué un hombre que antes mostraba un vivo interés y buscaba la comunicación, de repente se distancia, como si te hubieras vuelto una extraña para él? Esta pregunta atormenta el alma, obligándote a buscar las razones en ti misma, en las palabras y acciones, en los más mínimos detalles del comportamiento. Pero la verdad, por lo general, se esconde mucho más profundo. No siempre la raíz del problema reside en tus acciones, más a menudo se trata de él mismo. Aquí es donde se manifiesta su vulnerabilidad. Los hombres, contrariamente a los estereotipos comunes, no son inquebrantables e insensibles. La indiferencia no siempre es un signo de falta de interés. A menudo es solo una máscara que oculta conflictos internos. Y lo que un hombre que demuestra distanciamiento nunca admitirá es la tormenta de emociones que azota su alma, que él mismo no puede controlar. El primer pensamiento que surge al enfrentarse a la ignorancia masculina es la pérdida de interés. Sin embargo, si esto fuera cierto, si realmente le fueras indiferente, la necesidad de una indiferencia demostrativa simplemente desaparecería. No necesitaría desaparecer de tu vida para que notaras su ausencia. Después de todo, cuando una persona no siente nada, su reacción es neutral. No necesita juegos ni pruebas de su indiferencia. Pero cuando un hombre ignora intencionadamente, cuando de repente se distancia, pero al mismo tiempo deja un fino hilo de conexión, cuando parece que quiere que notes la distancia, es precisamente ahí donde reside su lado débil. La indiferencia fingida es solo un escudo, un mecanismo de defensa que oculta los verdaderos sentimientos. Desde la infancia, a los hombres se les enseña a reprimir la vulnerabilidad. La demostración de emociones, el reconocimiento de la influencia de una mujer, todo esto, en opinión de la sociedad, es un signo de debilidad. Por lo tanto, cuando un hombre comienza a experimentar fuertes sentimientos, cuando se da cuenta de que una mujer ocupa en sus pensamientos más espacio del que está dispuesto a admitir, se activa el instinto de autoconservación. Se retira no porque le seas indiferente, sino porque eres demasiado importante. Este hecho le asusta porque no sabe cómo lidiar con la sensación de ser descubierto. Al final, la indiferencia se convierte en su refugio, una estrategia para recuperar el control. Paradójicamente, su deliberada ignorancia, este distanciamiento demostrativo, en realidad revela su vulnerabilidad. Después de todo, un hombre al que realmente le da igual no necesita demostrarlo. El que realmente ha superado una ruptura no recurre a juegos de desaparición, no necesita enfatizar tan claramente la distancia. Es aquí donde muchas mujeres caen en la trampa, tratando desesperadamente de descifrar su comportamiento, buscando respuestas en sus propias acciones. Analizan minuciosamente cada palabra, mensaje, gesto, tratando de encontrar la causa del cambio en su actitud. Pero a menudo simplemente no existe una explicación lógica. No se trata de lo que hiciste mal, sino de sus sentimientos, con los que no sabe cómo lidiar. ¿Cómo actuar en tal situación? ¿Cómo recuperar el control sin ceder a sus manipulaciones? La respuesta es simple: dejar de reaccionar. Después de todo, cuando respondes a su indiferencia, buscas explicaciones, intentas provocar una reacción, solo le estás dando más poder. Estás reforzando su estrategia, demostrando que la táctica de ignorar funciona. Pero cuando en cambio te vuelves más fuerte, dejas de prestarle atención, continúas viviendo tu vida sin necesidad de su aprobación, la dinámica cambia. Su mayor debilidad no es el miedo a perderte, sino el miedo a perder tu interés. La verdadera fuerza no reside en intentar recuperar a un hombre o manipular la situación para provocar su reacción. Está en la conciencia de que su indiferencia es su problema personal, no el tuyo.
Es importante no permitir que su estrategia socave tu autoestima. Después de todo, un hombre que recurre a la ignorancia no es una persona segura de sí misma, no es alguien que controla la situación, sino alguien que lucha contra sus miedos, utilizando la distancia como un intento desesperado de conservar restos de confianza. Tan pronto como te des cuenta de esto, tan pronto como dejes de buscar respuestas en él y comiences a encontrarlas en ti misma, todo cambiará. Un hombre tiene poder sobre ti solo hasta que tú misma le das ese poder. Y cuando decides recuperarlo, él lo sentirá. Cuando una persona de repente decide distanciarse, sin encontrar necesario explicar las razones, esto no habla de su fuerza, sino más bien de una profunda disensión interna. Detrás de tal distanciamiento, a menudo se esconde un hombre que lucha contra una tormenta de emociones que no puede controlar. Tratando de crear una apariencia de control, en realidad está atormentado por contradicciones internas, temiendo disolverse en sus propios sentimientos. Muchos hombres han aprendido desde la infancia que el apego los hace vulnerables. Están convencidos de que, al abrirse a los sentimientos, se condenan al sufrimiento y, por lo tanto, construyen barreras protectoras a su alrededor, a veces muy poco saludables. Para algunos, la indiferencia se convierte en una especie de escudo que brinda una falsa sensación de seguridad, pero en realidad solo los aleja de la posibilidad de establecer una conexión genuina. Prefieren retroceder antes que enfrentarse a lo que ocurre en su interior. Sin embargo, la ironía reside en que, en su afán por controlar, terminan perdiéndolo. Al elegir la indiferencia como mecanismo de defensa, solo demuestran su incapacidad para gestionar sus propias emociones, su necesidad de distancia para recuperar el equilibrio mental, ya que la intensidad de los sentimientos amenaza con consumirlos. Este comportamiento genera en la otra persona un torbellino de dudas y preguntas. Surge un agudo deseo de obtener respuestas, de encontrar una explicación lógica a lo que sucede. Pero, por desgracia, no siempre existe una lógica clara y comprensible. A menudo, la distancia surge de la incapacidad de una persona para soportar la carga que ella misma se ha echado encima. No se trata de que la conexión fuera falsa, sino de que resultó ser demasiado pesada para ella, ya que los sentimientos demasiado fuertes pueden ser simplemente insoportables. Cuando un hombre no está preparado para aceptar el papel que una mujer desempeña en su vida, buscará cualquier excusa para evitar esa responsabilidad. Tal vez piense que es mejor marcharse ahora que permitir que se cree un vínculo demasiado fuerte. Tal vez tema perder la independencia que tanto valora. Pero, en última instancia, el verdadero poder en esta situación no lo tiene quien se va, sino quien encuentra la fuerza para no esperar respuestas que tal vez nunca lleguen. Cuando te enfrentas a la indiferencia, la primera reacción es intentar recuperar la atención que se escapa. Es como un impulso instintivo, nacido del deseo de entender lo que ha ocurrido, pero cada intento de volver a atraer el interés solo aumenta la brecha. La mejor táctica en este caso es renunciar a las súplicas, a la presión y a los intentos de demostrar tu valía. Porque una persona a la que hay que recordarle el valor de lo que tiene, simplemente no lo merece. Los verdaderos cambios no empiezan con la búsqueda de explicaciones externas, sino con un profundo autoanálisis. En lugar de atormentarte con la pregunta de cómo recuperar su afecto, pregúntate: ¿necesitas a alguien que necesite darse cuenta de tu valor solo después de perderte? En la psicología masculina, la atracción y el interés están indisolublemente ligados a la sensación de desafío. Lo que se percibe como una certeza inevitablemente pierde su atractivo, mientras que la inaccesibilidad se convierte en objeto de un deseo apasionado.
Y no se trata de un juego, sino de la propia naturaleza del ser humano que tiende a superar las dificultades. Aquí reside el punto clave. Cuando una mujer cambia su estrategia y deja de derrochar energía en quien no la valora, ocurre algo realmente asombroso. La percepción cambia radicalmente. El hombre, acostumbrado a la impunidad de la indiferencia, de repente empieza a sentir que la pierde, y este sentimiento despierta en él la necesidad de recuperar lo perdido. Porque la mayor debilidad de un hombre no es la pérdida en sí de la mujer, sino la amarga constatación de que ella ha dejado de esperarle, ha desaparecido de su órbita, de que su indiferencia no ha generado dependencia, sino que ha creado una distancia insalvable. En esto reside toda la paradoja de la estrategia de la indiferencia, cuando la persona que recurre a ella se convierte inevitablemente en rehén de su propia táctica. Creyendo ingenuamente que el distanciamiento le da el control, solo empuja a su pareja a darse cuenta de que no necesita su presencia, porque la reacción a la distancia habla más elocuentemente que cualquier palabra. Cuando un hombre se distancia repentinamente, sin molestarse en dar explicaciones ni despedirse, revela involuntariamente su mundo interior. Su ausencia deliberada es una forma de diálogo silencioso, un intento de expresar lo que no se atreve a decir en voz alta. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que esta estrategia, en lugar de obtener poder, solo lo expone a la vista de todos. Una persona emocionalmente madura no recurre a juegos de indiferencia para afirmar su superioridad. Un hombre seguro de sí mismo se enfrenta abiertamente a cualquier situación, sin recurrir a manipulaciones que siembran confusión y dolor. Por el contrario, quienes no han aprendido a gestionar sus sentimientos utilizan la distancia como escudo para evitar enfrentarse a contradicciones internas. Un hombre que ignora a una mujer se engaña con la ilusión del control. Le parece que el distanciamiento genera incertidumbre y que su ausencia enciende el deseo. Espera que el silencio la obligue a buscar desesperadamente su atención. Pero en esta búsqueda de dominio, deja al descubierto su vulnerabilidad. Porque un hombre verdaderamente fuerte no necesita desaparecer para sentirse importante. No necesita jugar con los sentimientos de los demás para confirmar su valía. Un hombre seguro de sí mismo se muestra tal como es, sin miedo a parecer vulnerable. El que se va sin dar explicaciones revela su miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a dejarse llevar por los sentimientos, miedo a que las emociones de la otra persona sean más fuertes que las suyas propias. La ironía reside en que, al intentar protegerse con la indiferencia, solo profundiza la brecha. Una mujer que se respeta no se rebaja a insistir a alguien que ha decidido marcharse, ni canjea su dignidad por una persona incapaz de valorar su presencia. Es en este instante cuando se produce un cambio radical de roles. Algunos hombres creen que ignorar es una forma de conquistar territorio, sin darse cuenta de que están cavando su propia tumba. Cuando una mujer deja de esperar una respuesta, deja de atormentarse con preguntas sobre sus errores y deja de analizar cada gesto en busca de explicaciones, recupera su poder. Y entonces, el hombre, seguro de su superioridad, empieza a sentir cómo el suelo se desvanece bajo sus pies. Aquel que eligió el camino de la frialdad experimenta un verdadero shock al darse cuenta de que sus encantos ya no funcionan, de que sus mensajes ya no se esperan con el corazón en un puño, de que el teléfono ha dejado de ser el centro del universo a la espera de la señal anhelada. La vida sigue su curso, independientemente de su presencia o ausencia. Aquel que se marchó esperando causar una impresión imborrable, jamás esperó que lo dejaran ir tan fácilmente,
sin la menor resistencia. La vanidad masculina a menudo se alimenta de la creencia en la eterna disponibilidad de la mujer, en que, pase lo que pase, en su corazón siempre habrá un rincón reservado solo para él. Y cuando esta ilusión se derrumba, cuando aquella que antes mostraba interés se convierte en una fortaleza inexpugnable, se produce el cambio de roles. La verdadera vulnerabilidad no reside en el acto de ignorar en sí, sino en la ingenua creencia en su infalibilidad, ya que la indiferencia solo tiene poder sobre aquel que se lo permite. Pero en el momento en que la mujer se da cuenta de que su valor no se define por la aprobación ajena, todo se pone patas arriba. Ya no es ella quien se consume en la soledad, sino él quien empieza a sentir todo el peso de su propia táctica. El silencio, que parece una estrategia tan genial a los ojos del manipulador, en realidad resulta ser un arma de doble filo. La desaparición intencionada, en lugar de la atracción esperada, puede convertirse en un punto de inflexión que cambia para siempre la percepción de la otra persona. Aquel que recurre a ignorar, esperando establecer control, rara vez está preparado para las consecuencias de su propia indiferencia. Porque todo lo que no se alimenta se marchita, todo lo que no se cuida se pierde para siempre. Algunos se consuelan con la idea de su irreemplazabilidad, creyendo que siempre serán recordados, esperados y buscados, que solo por su existencia merecen adoración. Sin embargo, a nadie se le garantiza un lugar en la vida de otra persona. Una relación no resiste la prueba de la distancia, no se fortalece en el vacío, no se construye sobre la base de la indiferencia. Una mujer puede admirar, idealizar e incluso esperar pacientemente, pero su paciencia no es infinita. Y cuando la espera se convierte en decepción, se produce una reevaluación de valores. Lo que antes provocaba una tormenta de emociones, ahora se percibe como una carga. Lo que atraía e intrigaba, ahora solo causa indiferencia. Y es en este momento cuando la estrategia de ignorar se vuelve contra su creador. No hay nada más desconcertante para aquel que jugó a la frialdad que darse cuenta de que ya no está en la vida de la otra persona, de que el lugar que una vez ocupó ahora está libre, pero no porque ella siga esperando en silencio, sino porque ha decidido llenarlo con algo más valioso: su paz interior, su crecimiento personal, nuevos horizontes y, posiblemente, incluso con otra persona. El mundo de las oportunidades no tolera la dilación, y el río del tiempo nos arrastra implacablemente hacia adelante. Por cada una de nuestras acciones o inacciones, tarde o temprano tenemos que pagar. Y una de las facturas más comunes es la pérdida de aquello que no fue valorado a tiempo. Llega un momento en que una mujer, consumida por la espera, cansada de dudas y búsquedas infructuosas de respuestas, de repente se da cuenta de que ya no necesita esas respuestas, de que las explicaciones simplemente no le interesan. La antigua añoranza se transforma no en una pérdida dolorosa, sino en una liberación largamente esperada. El hombre, acostumbrado a su atención, teme más que nada no el rechazo abierto, sino la indiferencia apática. No esa frialdad ostentosa que se utiliza como un truco manipulador, sino la indiferencia verdadera y sincera que nace en el momento en que la otra persona deja de sentir algo. Cuando la paciencia femenina se agota, no hay vuelta atrás. No hay malicia, ni resentimiento, ni sed de venganza, solo la firme convicción de que el juego no vale la pena. Es en este momento cuando muchos hombres empiezan a reaccionar frenéticamente, dándose cuenta de que aquella que siempre estuvo cerca de repente se ha vuelto inaccesible y distante. Notan que su ausencia no causa dolor,
sino una especie de alivio extraño e incomprensible. La indiferencia, que consideraban su arma, se vuelve contra ellos mismos, convirtiéndose en su talón de Aquiles. Pierden el control de la situación, ya no pueden decidir cuándo volver, cuándo aparecer de nuevo, cuándo ocupar su lugar en su vida. La puerta se ha cerrado, pero no por orgullo, simplemente ya no hay necesidad de mantenerla abierta. Cuando un hombre prefiere distanciarse sin dar explicaciones, creyendo ingenuamente que así obtendrá poder, está cavando su propia tumba. No porque su ausencia vaya a causar consecuencias catastróficas de inmediato, sino porque subestima la capacidad de una mujer para adaptarse a nuevas circunstancias. Al principio, ella siente sorpresa, confusión y decepción, lo que la lleva a dudar de lo que ha sucedido. Pero con el tiempo, esas dudas pierden intensidad, dando paso a una convicción inquebrantable de que nadie que realmente la valore crearía intencionalmente una atmósfera de incertidumbre. Una mujer fuerte no se permitirá hundirse en conjeturas inútiles. Al principio, la razón puede intentar justificar su indiferencia, falta de tiempo, estrés en el trabajo, miedo al compromiso. Pero tarde o temprano, todas esas razones inventadas se derrumbarán, revelando una verdad simple y amarga. Cuando una persona realmente quiere estar presente, lo estará, sin peros, sin excusas, sin estrategias ingeniosas ni juegos manipuladores. Un hombre que ignora a una mujer con la esperanza de despertar su admiración o deseo, actúa por su propia inseguridad. Busca sentir su poder, asegurarse de que ella lo necesita más de lo que él la necesita a ella. Pero no comprende que, en este patético intento de autoafirmación, solo está sembrando semillas de duda sobre su propia valía. Porque un hombre verdaderamente seguro de sí mismo no necesita recurrir a trucos baratos para mantener el interés de una mujer. Es entonces cuando ocurre esa transformación inesperada. Al principio, puede sentir dolor, decepción e incluso ira. Pero gradualmente, sin que él lo note, su percepción cambia. Ella se da cuenta de que no debe perder el tiempo esperando en vano, que su vida continúa, que el mundo que la rodea es demasiado grande y hermoso para reducirlo a la incertidumbre que él le dejó. Y es entonces cuando la dinámica de la relación cambia radicalmente. La que antes esperaba, deja de esperar. La que buscaba respuestas, ya no las necesita. La que se sentía abandonada, encuentra la libertad largamente anhelada. Muchos hombres se equivocan al creer que la frialdad solo es efectiva mientras la pareja siga esperando, tratando de entender y aferrándose a una posibilidad fantasmal. Pero tan pronto como esas ilusiones se disipan, la indiferencia se convierte en un arma devastadora contra el propio iniciador. Ya no es ella quien se siente vulnerable. Por el contrario, el hombre empieza a sentir agudamente su ausencia, preguntándose por qué ya no busca su atención, por qué ha dejado de ser tan accesible, por qué su presencia ya no evoca las mismas emociones. Es en este momento cuando se revela su mayor debilidad, porque quien ingenuamente creía controlar la situación, de repente se enfrenta a una realidad para la que no estaba preparado en absoluto. Ella sigue adelante, y eso le duele, quizás incluso más que la propia pérdida. No tanto por la conciencia de la pérdida, sino por el derrumbe de la confianza en su eterna disponibilidad, por la conciencia de que su indiferencia le quitó precisamente lo que inconscientemente quería conservar. La psicología masculina a menudo está sujeta a la falacia de que lo gratis no se valora, y lo fácilmente accesible pierde su atractivo. Por lo tanto, algunos recurren a tácticas de distanciamiento, con la esperanza de provocar así más deseo, intriga e interés.
Sin embargo, no entienden que una mujer madura no se siente atraída por el juego del gato y el ratón, sino por la certeza, no por la ausencia, sino por la presencia genuina. Y aquí el destino juega una mala pasada. Cuando el hombre finalmente se da cuenta de que ella se ha ido, cuando la indiferencia deja de funcionar, cuando su estrategia pierde su antiguo poder, de repente empieza a buscarla. Pero el tiempo se ha perdido. Una mujer que ha aprendido a vivir sin él, es poco probable que quiera su regreso. No por orgullo, sino por la comprensión de que una persona que desapareció sin explicaciones no merece una segunda oportunidad. Cuando una mujer deja de esperar, el campo energético de la relación cambia radicalmente. Al principio, su ausencia se siente como un vacío, como una herida abierta que exige explicaciones. Pero el tiempo es un gran sanador. Lo que parecía una necesidad de cerrar, con el paso de los días, semanas y meses, pierde su actualidad. La psique humana tiene una asombrosa capacidad de adaptación. El dolor se mitiga, la ansiedad desaparece, y lo que una vez pareció vital, gradualmente se vuelve indiferente. Y es precisamente en este momento cuando quien se creía dueño de la situación empieza a perder el control. Muchos hombres son educados con la idea de que la escasez genera atracción, el distanciamiento alimenta el interés y la imprevisibilidad mantiene un atractivo constante. Sin embargo, esta concepción solo funciona con aquellas mujeres que aún no han reconocido su verdadero valor. Tan pronto como una mujer deja de valorarse por la cantidad de atención que recibe, todo cambia radicalmente. Lo que antes parecía atractivo, ahora se percibe como una manifestación de infantilismo. Lo que antes provocaba una tormenta de emociones, ahora solo genera indiferencia. Algunos hombres recurren a la táctica de la indiferencia fingida, creyendo que así evitan mostrar su vulnerabilidad. Prefieren cultivar una imagen de imperturbabilidad en lugar de admitir abiertamente sus verdaderos sentimientos. Pero olvidan que la verdadera protección no reside en la ignorancia, sino en la valentía de experimentar las emociones sin miedo. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad. La verdadera debilidad es esconderse tras estrategias obsoletas por miedo a ser rechazado. Lo que más teme un hombre que juega a ignorar no es la pérdida de la mujer en sí, sino la pérdida de su atención. En el fondo, anhela no la soledad, sino la certeza de que alguien sigue esperando su regreso. Pero cuando la mujer deja de esperar, cuando su atención se desplaza hacia otros horizontes, cuando su energía ya no se gasta en analizar sus acciones u omisiones, entonces comienza a experimentar una soledad auténtica. Esta soledad no es consecuencia de la distancia física, sino el resultado de un vacío emocional, ya que ya no tiene el control, no puede manipular la incertidumbre, no puede desaparecer con la esperanza de que ella salga a buscarlo, porque ella ya no está ahí. En esto reside la principal vulnerabilidad del hombre que recurre a la indiferencia. Cree ingenuamente que su desinterés lo elevará a los ojos de la mujer, cuando en realidad lo vuelve completamente innecesario. Y entonces llega el momento de la más profunda desesperación. En la conciencia nacen preguntas tortuosas, antes desconocidas. ¿Por qué sus respuestas ya no arden con entusiasmo? ¿Dónde se fue su interés? ¿Por qué su ausencia, que antes servía como herramienta de atracción, ahora se ha convertido en su peor enemigo? En este caos de confusión, busca desesperadamente signos de la confianza pasada, pero en vano, porque ella ha pasado la página sin dejar siquiera un epílogo. Ironías del destino. La táctica concebida como medio de conquista se ha convertido en la causa de un completo fracaso, porque la llama del deseo se alimenta no con la frialdad glacial,
sino con la calidez de la presencia. El interés florece no en la distancia, sino en la estrecha comunicación. La atracción se fortalece no en los juegos, sino en la sinceridad. Y cuando la mujer comprende esta verdad, ya no le afecta la indiferencia. No porque el dolor retroceda, sino porque se ha dado cuenta de que su valor no depende de la aprobación de nadie. El trágico error de muchos hombres es que solo valoran lo que se les escapa de las manos. Están ciegos a los tesoros que ya poseen hasta que los pierden para siempre. Y cuando llega la iluminación, suele ser demasiado tarde, porque la mujer que ha aprendido a vivir por sí misma ya no lo necesita. Habiendo encontrado la paz interior, no permitirá que nadie que no la valoró a tiempo perturbe esta armonía. La indiferencia es un arma de doble filo. No solo hiere a quien va dirigida, sino que también agota a quien la emplea. Al principio, el hombre puede consolarse con la ilusión de que el silencio le da el control, que la distancia la hará dudar, cuestionarse, buscar errores en sí misma, dudar de su propia importancia. Pero, en última instancia, nadie puede jugar indefinidamente a estos juegos de poder sin pagar un precio desorbitado. Cuando el corazón de una mujer se enfrenta a la indiferencia glacial, la primera oleada de sentimientos es de confusión y desconcierto. La mente inquisitiva busca desesperadamente la lógica de lo que está sucediendo. Anhela descifrar los motivos ocultos de cada acción. Se esfuerza por encontrar algún sentido donde no lo hay en absoluto. Pero llega un punto de inflexión en el que los infructuosos intentos de análisis se convierten en una pérdida inútil de fuerzas anímicas, y entonces, en lo más profundo de su ser, se produce una transformación. La mirada de su alma deja de estar fija en la persona que la ignora ostensiblemente y se dirige hacia un tesoro mucho más valioso, su propio equilibrio emocional. Es en este instante cuando se produce un cambio radical en la relación. El hombre, que ingenuamente creía que podía controlar la situación con su silencio, de repente descubre con asombro que la mujer, que antes mostraba un vivo interés, ahora lo mira a través de él, como si fuera un espacio vacío. Lo que antes le parecía una estrategia segura, de repente se convierte en un terreno movedizo bajo sus pies. La distancia que tan diligentemente mantenía se transforma en un abismo que ya no puede cruzar, porque la indiferencia solo funciona cuando la otra persona todavía espera. Pero cuando esta espera se transforma en indiferencia genuina, el juego ha terminado, el telón ha caído. El trágico error de muchos representantes del sexo fuerte es que subestiman la asombrosa capacidad de la mujer para adaptarse y renacer. Creen con arrogancia que, al desaparecer de su campo de visión, la encontrarán en el mismo lugar cuando se dignen a regresar. Pero, por desgracia, nadie espera eternamente. Nadie se aferrará a una relación en la que no se le valora ni se le respeta. Cuando una mujer se da cuenta de que no vale la pena desperdiciar su valiosa energía en alguien que la ignora, el mundo a su alrededor se transforma. Su atención se enfoca en nuevos horizontes, su mente se libera de las cadenas y su corazón se abre a alguien que realmente puede apreciar su presencia en su vida. A menudo, un hombre que recurre a la ignorancia con la esperanza de encender la llama del interés pasa por alto una verdad fundamental. La atracción no surge de la falta de atención, sino de una conexión emocional sólida. Es la sensación de cercanía, no la incertidumbre inestable, lo que mantiene viva la llama del deseo. Y cuando una mujer deja de sentir esta presencia invisible, su corazón aprende gradualmente a prescindir de ella, a distanciarse. En ese mismo momento, un hombre corre el riesgo de perder lo que tal vez consideraba inquebrantable. La trágica ironía es que muchos hombres
comienzan a valorar verdaderamente lo que tienen solo cuando se avecina la amenaza de perderlo. Hasta que se sienten seguros de su presencia, de su interés incesante y de su expectativa, no ven ningún incentivo para hacer ningún esfuerzo. Sin embargo, cuando esta confianza en sí mismo se disipa, cuando la mujer que antes buscaba la cercanía de repente se distancia y se va, cuando la que una vez esperó pacientemente avanza sin mirar atrás, las consecuencias se vuelven inevitables. El deseo de dominar en una relación se convierte en su talón de Aquiles. Un hombre que usa la ignorancia como una herramienta de manipulación en realidad no tiene el control. Sus acciones están dictadas por el miedo a revelar sus verdaderos sentimientos, el temor a perder el poder en una relación, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Paradójicamente, al tratar de evitar la vulnerabilidad, solo empeora su situación. Mientras la mujer que ha sido ignorada sigue adelante con su vida, él sigue siendo rehén de su propia estrategia ineficaz, atormentado por la pregunta de ¿en qué momento la situación se salió de control? Es entonces cuando muchos hombres intentan desesperadamente recuperar lo perdido, cuando se dan cuenta de que han perdido lo que daban por sentado. La ausencia de una mujer se convierte no solo en un vacío, sino en una carencia tangible que causa dolor real. Sin embargo, a menudo se pasa por alto que una mujer que ha experimentado armonía y confianza en sí misma es poco probable que quiera volver a sumergirse en un torbellino de caos e incertidumbre. Al darse cuenta de que su felicidad no depende de la manipulación y los juegos mentales, elige un camino diferente. La puerta que una vez estuvo abierta para ciertas relaciones ahora está cerrada, pero no por resentimiento o rencor, sino por la falta de sentido de volver al pasado. Un hombre que recurre a la ignorancia se engaña con la ilusión de un control eterno. Cree que su ausencia es una herramienta infalible para mantener el interés, que el silencio genera intriga y que evadir las respuestas hace que una mujer languidezca en la incertidumbre. Sin embargo, no se da cuenta de que la paciencia tiene un límite y el corazón, cansado de esperar, deja de sentir los mismos sentimientos. Al principio, la indiferencia puede parecer una táctica eficaz. Una mujer, antes insistente en su búsqueda de atención, comienza a esperar al menos alguna señal. Pero tarde o temprano, la energía se agota y la decepción supera la esperanza. Es en este momento cuando ocurre el punto de inflexión. Cada ausencia prolongada destruye cada vez más la conexión. Cada silencio deja una huella dolorosa. El vacío se llena de nuevas perspectivas y aspiraciones, y lo que parecía una estrategia genial se convierte en un arma contra el propio manipulador. Cuando una mujer deja de esperar, libera su mente de pensamientos obsesivos sobre el pasado y enfoca su atención en otros horizontes, los cambios se vuelven irreversibles. No hay vuelta atrás a las relaciones anteriores. Desaparecen la atracción, las emociones y la admiración anteriores. Todo se transforma en algo diferente. El ego de un hombre que recurre a la ignorancia se alimenta de la certeza de su insustituibilidad. Cree que su regreso será recibido con alegría y su ausencia dejará un vacío enorme. Pero la realidad resulta ser diferente. Mientras él se mantiene al margen, esperando causar un efecto, la mujer reconstruye su vida, dándose cuenta de que no necesita respuestas para seguir adelante. Lo que no se valora, gradualmente pierde su valor. Y cuando el sentimiento se desvanece, ya no se puede revivir. Muchos representantes del sexo fuerte recurren a la táctica de la indiferencia ostentosa, creyendo ingenuamente que de esta manera evitan la vulnerabilidad y mantienen el control de la situación. Se convencen a sí mismos de que el distanciamiento y el misterio los hacen más atractivos a los ojos de su pareja,
obligándola a adivinar y buscar su atención. Sin embargo, en esencia, tal comportamiento es solo una manifestación de miedo interno e inseguridad en sí mismo. Después de todo, un hombre que es consciente de su valor no necesita manipular y crear incertidumbre artificial en la mente de otra persona. No necesita obligar a nadie a dudar de su importancia ni ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara de frialdad. A menudo, estos hombres no se dan cuenta de que la verdadera fuerza no reside en reprimir las emociones, sino en la valentía de ser abierto y vulnerable. Aquel que se atreve a mostrar sinceridad, sin temor al rechazo, a expresar sus sentimientos sin reservas y a demostrar su interés sin juegos, posee mucho más poder sobre la situación que aquel que se esconde tras el silencio y la distancia. Pues el silencio solo funciona mientras la otra persona conserva la esperanza y espera. Pero cuando la espera se transforma en decepción y olvido, todo el poder aparente se desvanece como humo. La verdadera debilidad del hombre que recurre a la indiferencia no radica en el miedo a perder el control, sino en la conciencia de que nunca lo tuvo. Mientras se complacía con la idea de que controlaba la situación con su ausencia, la mujer a la que ignoraba aprendía a vivir sin él. Encontraba nuevos intereses y pasiones. Construía su vida sin mirar atrás a su silencio. Mientras él pensaba que su distanciamiento lo haría más deseable, ella descubría que el mundo de su propia vida era mucho más rico y valioso que cualquier hombre incapaz de valorarla como merecía. Y entonces llega el momento en que el hombre se da cuenta de que ha perdido lo que una vez tuvo. Su mente se ve invadida por la confusión y el desconcierto. Ya no es ella quien busca su atención, quien hace preguntas, quien espera su llamada o mensaje. Ahora es él quien siente el peso de la soledad y el vacío. Empieza a dudar de sus decisiones, reflexionando angustiosamente sobre en qué momento todo salió mal. Pero, por desgracia, el tiempo ha pasado. Cuando la mujer ha aprendido a vivir sin la presencia de ese hombre, es poco probable que lo necesite de nuevo. Pues cuando los sentimientos se rompen, es imposible volver a unirlos con la misma fuerza. Cada decisión tiene sus consecuencias, y aquel que elige la indiferencia debe estar preparado para afrontar lo que se derive de esa elección. A primera vista, la indiferencia demostrativa puede parecer una táctica muy efectiva, una especie de truco que permite despertar el interés por uno mismo sin realizar un esfuerzo especial. Sin embargo, con el tiempo, este distanciamiento inevitablemente revela el verdadero trasfondo que se esconde tras la máscara de la indiferencia: miedo, inseguridad y la incapacidad de manejar los propios sentimientos. Lo que inicialmente se concibió como una astuta jugada para conquistar el poder, acaba convirtiéndose en una barrera insuperable en el camino hacia la verdadera intimidad. La mujer, al principio confundida por este tipo de actitud, tarde o temprano se da cuenta de que el problema no reside en ella misma, sino en quien ha elegido esta táctica. Comprende que su valor no disminuye en absoluto porque alguien haya decidido alejarse, y que su importancia no depende de la atención que recibe. Y en ese momento, se produce un cambio irreversible en su conciencia. Su visión del mundo se transforma. Su energía ya no se desperdicia en aquellos que no son capaces de valorarla. El mundo sigue girando, pero en una dirección completamente diferente. La paradoja reside en que el que desprecia se da cuenta de su pérdida demasiado tarde, cuando la ausencia ya no se siente tan intensamente. Cuando la mente de la otra persona ya no se atormenta con pensamientos sobre lo que no fue, y el corazón se abre a nuevos horizontes,
nuevas oportunidades y estímulos para seguir adelante. Es en ese momento cuando la indiferencia deja de ser un arma amenazante y se convierte en una pesada maldición. Pues nada duele tanto como ser consciente de la pérdida de algo que antes estaba al alcance. Nada causa mayor confusión que comprender que la persona que mostraba interés se ha vuelto inaccesible. Nada desestabiliza tanto como darse cuenta de que alguien sigue adelante sin mirar atrás. Y en esto reside la principal debilidad del hombre que recurre a la indiferencia. Cree ingenuamente que su ausencia siempre tendrá un efecto, cuando en realidad es su indiferencia lo que acaba haciéndolo completamente irrelevante. El error radica en la ingenua creencia de que el amor es un campo para juegos estratégicos, donde la distancia enciende la llama del deseo y el misterio se convierte en sinónimo de atracción. En realidad, el interés se alimenta no de la incierta incertidumbre, sino de una conexión sólida, no del frío distanciamiento, sino de la auténtica sinceridad, no del miedo a la pérdida, sino del sincero deseo de crear algo real y duradero. Aquellos que prefieren permanecer en la sombra de las dudas, en lugar de iluminar el camino de la certeza, quienes ven la fuerza en la ausencia, en última instancia se enfrentan a la amarga conciencia de una oportunidad perdida, que no tiene la propiedad de repetirse. Y cuando finalmente deciden regresar, tratando de resucitar lo perdido, de reconstruir lo que ellos mismos han destruido, les espera una dura realidad. La persona a la que tan despreocupadamente ignoraron ya se ha transformado. Su mente ya no está cautiva por las ilusiones, su corazón no late al unísono con el pasado, su mirada no busca lo que una vez le pareció necesario. Es entonces cuando la indiferencia se convierte para ellos en el castigo más severo. Mientras se engañaba a sí mismo pensando que controlaba la situación, la mujer a la que había ignorado encontró su propio camino, halló su felicidad y la tan ansiada libertad. La mente masculina, en su afán por mantener una imagen ilusoria de poder, levanta muros que la aíslan de sus verdaderos deseos. La indiferencia se convierte en su refugio, en una trinchera desde la que observa el tiempo que se le escapa, sin atreverse a actuar. Pero el tiempo es implacable. Cada minuto que pasa sin presencia, sin intención, sin esfuerzo, debilita el vínculo. La atracción no puede existir en el vacío, necesita alimentarse constantemente. Sin acciones que la sustenten, se desvanece lentamente. Una mujer puede tolerar la incertidumbre durante un tiempo, pero su paciencia no es infinita. Cuando se alcanza el límite, su energía cambia de dirección. Lo que antes despertaba interés se transforma en indiferencia. Lo que provocaba dudas ahora revela una visión clara de la situación. Lo que parecía un juego de poder ahora le resulta trivial e insignificante, y en ese momento ningún esfuerzo puede revertir la transformación. El hombre que elige la táctica de la ignorancia ingenuamente cree que seguirá siendo una figura importante en la vida de la mujer que lo anhela. Se engaña pensando que su ausencia se sentirá más intensamente que su presencia y que la falta de atención solo avivará su interés en lugar de provocar rechazo. Sin embargo, en realidad, este comportamiento solo conduce a una cosa: que ella lo considere completamente irrelevante, porque nada es tan perjudicial para quien busca el control como perder importancia a los ojos de otra persona. Cuando una mujer deja de sentir, cuando él deja de importarle, el hombre que eligió el silencio como arma cava su propia tumba. No se da cuenta de que la distancia no solo afecta a su elegida, sino también a él mismo. Llegará un momento en que querrá volver, calentarse a la luz de la admiración pasada,
pero se topará con una muralla infranqueable de indiferencia. No odio, sino indiferencia, porque ella simplemente dejará de verlo como una necesidad. La ausencia de un hombre solo importa mientras la mujer esté involucrada emocionalmente. Pero cuando su mente deja de asociarlo con la alegría, cuando su corazón ya no lo percibe como un refugio seguro, cuando su energía se dirige hacia nuevos horizontes, todo cambia radicalmente. Lo que antes causaba ansiedad, ahora solo provoca un bostezo. Lo que ocupaba todos sus pensamientos se convierte en una pérdida de tiempo. Lo que antes significaba mucho se transforma en un recuerdo descolorido. El error radica en creer que la ausencia es una manifestación de poder. En realidad, es solo un truco cobarde, disfrazado de estrategia. Porque quien realmente desea estar cerca, quien anhela la intimidad, actúa, no se esconde. Quien valora a una persona no juega con sus sentimientos. El hombre que recurre a la ignorancia en un intento de protegerse termina perdiéndolo todo. Cuando se da cuenta de su error, el daño causado es irreparable. La mujer que esperaba ya no siente interés. La que buscaba respuestas ha encontrado la paz interior. La que estaba llena de emociones ahora solo siente vacío. Y en ese momento, la desesperación se apodera de quien se creía dueño de la situación. Ahora es él quien siente el frío helador de la ausencia, el peso opresor del silencio, la impotencia ante la conciencia de lo irreversible.